Terminología anatómica presmilitar con mancuernas. Para separar el ejercicio en fases antes de llegar a la posición inicial de ejecución, se puede decir que se comienza con una adducción de hombro, donde a su vez hay una flexión de codo que se mantiene perpendicular al suelo, y también una rotación interna del hombro. El press militar sentado es un ejercicio de contracción isotónica, concéntrica, excéntrica, que utiliza como músculo agonista el deltoides, principalmente en su porción lateral y frontal, y músculo sinergista al trapecio superior. En el movimiento de aducción de 60 a 120 grados actúa también el supraespinoso y serrato mayor, y de 120 a 180 grados los músculos paraespinales. También se presencia en un grado de 30 aproximados de rotación interna y finalmente actúa como músculo secundario en toda la contracción concéntrica, el tríceps braquial, en sus tres cabezas por sus funciones de extensor de codo. Bueno, les voy a explicar los planos y los ejes que componen en este ejercicio de press militar o press de hombro, pero antes de eso necesitamos saber las articulaciones que componen en este ejercicio. Tenemos como articulación en el codo el radio ulnar, el agonista el deltoide anterior, el sinergista el tríceps, en el hombro tenemos la articulación glenohumeral y en el antagonista tenemos el bíceps. Podemos identificar en el plano sagital que en este plano divide el cuerpo en mitad de derecha a izquierda. El movimiento principal del press militar ocurre en el plano sagital, al levantar el peso hacia arriba desde una posición inicial frente al cuerpo que está realizando un movimiento en este plano. También podemos identificar el plano frontal o coronal, que este plano divide el cuerpo en partes delantera y trasera, al levantar el peso hacia los lados en una abducción o al volver a la posición inicial desde arriba en una abducción mínima o ligera, que está trabajando en el plano frontal. También identificamos el plano transversal u horizontal, que en este plano divide el cuerpo en secciones superiores e inferiores, cuando rotan los hombros y los codos para que estén alineados con la dirección del movimiento del press militar. Estás involucrando en el plano transversal. Este movimiento de rotación es esencial para llevar el peso desde la posición baja hasta la más alta. Identificando los ejes, podemos identificar el eje sagital, que este eje se extiende desde delante hacia atrás y es perpendicular al plano sagital para el press militar. El eje sagital pasa a través de tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies, y el movimiento de flexión y extensión ocurre alrededor de este eje cuando levantas y bajas el peso. También podemos identificar el eje frontal o coronal, que este eje se extiende de lado a lado y es perpendicular al plano frontal durante el press militar. El movimiento de abducción, levantar el peso hacia los lados, y abducción, volver a la posición inicial, ocurre alrededor de este eje. Identificamos también el eje vertical o longitudinal, que este eje se extiende de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano transversal. La rotación de los hombros y codos durante el press militar ocurre alrededor de este eje. Es fundamental mantener una buena forma de alineación para evitar lesiones y maximizar los beneficios del ejercicio. Asegúrate de tener una técnica adecuada y utilizar pesos que te permitan realizar el ejercicio de manera controlada. Durante la ejecución de un press militar sentado con mancuernas, la contracción muscular presente es la isotónica, ya que existe un cambio en la longitud de las fibras musculares de los músculos durante la contracción. En esta contracción muscular podemos encontrar dos fases. La primera de ellas es la fase concéntrica. Esta ocurre cuando los músculos se acortan, generando fuerza para vencer una resistencia. Al levantar las mancuernas desde la posición inicial hasta la posición final, los músculos como los deltoides y tríceps se contraen de manera concéntrica para realizar el movimiento. Esto ocurre cuando levantan las mancuernas desde la flexión de codo hasta la extensión de codo. La fase excéntrica ocurre cuando los músculos se alargan, generando fuerza a favor de una resistencia. En el press militar ocurre cuando pasas desde la posición extensión de codo hasta la flexión de codo. Estas dos fases son esenciales para el desarrollo de la musculatura y la fuerza. La fase concéntrica trabaja en la generación activa de fuerza, mientras que la fase excéntrica contribuye al control de movimientos y la prevención de lesiones. Ok, ahora pasaremos a analizar el tipo de cadena cinética que se está trabajando en el press militar con mancuernas. El tipo de cadena cinética que se está trabajando en el press militar con mancuernas es un tipo de cadena cinética abierta, ya que las extremidades del miembro inferior se encuentran totalmente fijas y las extremidades del miembro superior están haciendo o realizando dicha acción. También podemos decir que es un tipo de cadena cinética abierta, ya que las manos no se encuentran totalmente fijas en la mancuerna. ¿Qué quiero decir? Que al momento de que estamos trabajando con las mancuernas son las que están llegando
al cuerpo, en este caso al segmento corporal. ¿Ya? Si fuera lo contrario, que estuviera sujetado fijamente y el cuerpo estuviera yendo allá, ahí podría ser un tipo de cadena cinética cerrada. Si las cargas, en este caso que son las mancuernas, igualmente ceden al movimiento de flexión y extensión de codo, también podemos tener en consideración que es un tipo de cadena cinética abierta. ¿Ya? Pero si estuviera fijo y las mancuernas no ceden, ya podría siendo un tipo de cadena cinética cerrada. Ahora analizaremos la línea de gravedad y su relación con la base de sustentación. Teniendo en cuenta que la línea de gravedad es una línea vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo humano hasta llegar al centro de la Tierra. Considerando que la base de sustentación es bastante amplia, contando los pies con toda la máquina, la línea de gravedad caería dentro de la base de sustentación, entregando más equilibrio y estabilidad a la persona al momento de hacer el ejercicio. Distinto sería el caso si esta línea de gravedad caería fuera de la base de sustentación, ya que si esto pasara, la persona no tendría equilibrio ni podría estar estable al momento de realizar el ejercicio. Dentro de los elementos del equilibrio en un press militar con mancuerna, podemos analizar que la altura como tal no altera el equilibrio. Se encuentra en una cadena cinética abierta al momento en que comienza el recorrido. Su equilibrio se mantiene, ya que sigue el plano escapular, realizando una flexión de la articulación glenohumeral, ejecutando con eficiencia el movimiento. Podemos analizar también que su base de sustentación hace que tener sus piernas separadas ayuda a que la base sea más grande. Eso significa que su punto de apoyo será más estable. La fuerza de su tren inferior es isométrica, lo que ayuda a una mayor estabilidad. La dirección de la mancuerna al realizar el recorrido completo siempre debe ser vertical, y para mantener el equilibrio, nuestra carga debe estar completamente alineada con nuestra muñeca codo-hombro en el tramo más alto de la cadena cinética. Si se desea aumentar el peso, mayor estabilidad, siempre teniendo en cuenta que debe tener una buena técnica. El siguiente punto a analizar es el tipo de palanca y sus componentes. En el press militar, el movimiento principal es la abducción del hombro, por lo que el músculo deltoides es quien carga con la mayor parte del trabajo, y por tanto se logra ver el trabajo realizado por una palanca de tercer grado, ya que la potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. En este caso, el punto de apoyo vendría a ser la articulación glenohumeral, que es quien permite los movimientos del hombro. En el centro estaría la potencia, ya que la fuerza aplicada por el deltoides se da en su inserción por el lateral del húmero. Y finalmente la resistencia estaría dada por el segmento con carga, que en este caso son las mancuernas, las cuales están por delante del punto de fuerza aplicada. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las leyes de Newton. La primera ley de Newton, conocida como la ley de inercia, se puede identificar al comienzo del movimiento y en cada pausa que se genera en el punto más alto de la extensión de codos, ya que en ambos casos las mancuernas pasan de estar de un estado de reposo a un estado de movimiento, gracias a una fuerza externa que actúa sobre ellas. En este caso son los músculos los que contrarrestan la gravedad para mantenerlas en puntos fijos. La segunda ley de Newton, conocida como ley del principio de la dinámica, se identifica durante la realización del movimiento. En este caso, al generarse la extensión y flexión de codos, se está aplicando una fuerza mayor para cambiar la velocidad o aceleración de las mancuernas según su masa. En este caso, la aceleración del movimiento siempre dependerá de la masa y fuerza que aplica el sujeto. Ya por último, la tercera ley de Newton, con el nombre de ley de acción y reacción, se identifica durante la extensión de brazos, debido a que en esta situación la fuerza que aplica el sujeto es igual, pero en sentido contrario a la fuerza externa ejercida sobre las mancuernas, que en este caso sería la gravedad.